Bien, ahí estamos grabando. Bienvenidos, bienvenidas a esta transmisión. Vamos a continuar con nuestro recorrido por el libro de los cambios, el I Ching, analizando las grandes imágenes, las Daxian, que es una de las alas del I Ching, y también la versión o la traducción de Thomas Cleary de la obra de Cheng Yi, de El Tao de la Organización, la obra de un filósofo neoconfuciano que utiliza o interpreta el I Ching desde el punto de vista de la organización de grupos, instituciones. Como comentario, lo que estamos haciendo de alguna manera es una actividad divulgativa en cierto sentido, es decir, no es una actividad estrictamente académica, por lo cual podemos llegar a tener imprecisiones quizá en nuestra interpretación o en nuestra traducción, pero lo hacemos de todo corazón y con el mejor de los ánimos, tratando de darle también esa impronta de que cada vez que uno interpreta también está haciéndolo desde su propia visión. Entonces, está permitido disentir y desde ya cualquier comentario que quieran hacer es bienvenido, ya que cada uno tiene su propia relación con esta obra, el libro de los cambios. Quería recordarles también que seguimos dando el curso de chino básico, chino moderno, con Daniel para que puedan desarrollar también herramientas de interpretación que nos sirvan tanto en conversaciones básicas y una aproximación al idioma que toma mucho tiempo, obviamente, de aprender, pero por algún lado hay que empezar, así que esta es la propuesta, de que se sumen si quieren empezar a tener un vínculo un poco más cercano con la lengua china. Y bueno, ya yendo entonces a los hexagramas de hoy, vamos a ver el hexagrama número 23 y 24. Como siempre, los analizamos en pares de opuestos porque así está organizada la secuencia. En este caso, el hexagrama número 23 consta de montaña arriba y la tierra abajo. El nombre del hexagrama es Po, que está indicado o representado el nombre por este sinograma, que tiene dos componentes. Uno, el componente de la derecha, representa una figura de un cuchillo, que se llama como Tao, también el nombre del cuchillo, y el componente de la izquierda representa el acto de tallar madera o grabar en madera, podría ser una interpretación posible. Entonces está la idea de un cuchillo y algo que está siendo tallado o grabado, si se quiere. Podría ser otro material también. En sí, la traducción de este carácter significa o se utiliza hoy en día como pelar o quitar una cáscara, descascarillar, deshojar, desgranar, como la idea de quitar algo, ¿no? Entonces, la traducción que podemos dar a esto es la idea de despojar, es decir, a algo quitarle algo, ¿no? Por eso la idea de despojar. También a veces se traduce como la disolución o la desintegración, porque esto tiene que ver con la imagen del hexagrama donde todas las líneas yin están de alguna manera ascendiendo. Recuerden que se construye de abajo hacia arriba y queda solamente una línea yang en la parte superior que pertenece al trigrama de montaña, que estaría como si uno sigue este movimiento del yin que avanza y el yang que retrocede, está por llegar al momento de la disolución del yang total, lo cual nos llevaría, si por ejemplo esta línea se transforma, al hexagrama de lo receptivo con la Tierra, que representa a su vez en la secuencia de lo que son los hexagramas marea o los hexagramas mensajeros, según cómo se traduzca, esta idea de el ciclo sinusoidal, podríamos decir, del aumento y disminución de la energía yang. Estaríamos como si fueran todas yin, por ejemplo, en el punto de máximo yin sería el hexagrama número 2 y el punto de máximo yang sería el hexagrama número 1. Esto dividido en 12 pasos, estaríamos aproximadamente en el momento anterior entonces a lo que sería el solsticio de invierno, es decir, cuando la energía yin está llegando al máximo, parecido a este momento del hemisferio sur, ya llegamos al solsticio de invierno, y la energía yang está a punto de ser eliminada, pero temporalmente, ya que después va a venir precisamente el hexagrama 24, que es el retorno. Bien.
Entonces, bueno, ahí les voy a dejar el material para quienes quieran estudiarlo, los componentes de tallar madera también y el cuchillo que están en el carácter. Vamos a ver primero el quasi, la sentencia, el dictamen o el juicio, según como quieran traducirlo, de este hexagrama. Podríamos traducirlo como quitar, con esta idea de quitar, de despojar, ¿no? Aparece una sentencia negativa, no es beneficioso, bu li, yo wan, que significa tener lugar a donde ir, o no hay ventaja, no beneficia, no hay ventaja en ir hacia alguna parte. Sería como la idea de, en una situación de despojo, de disminución, no hay ventaja en emprender algo, emprender un viaje podría ser, por ejemplo, o también se podría decir no hay refugio en el viaje, como una situación donde, bueno, hay una pérdida. De hecho, en las líneas también, para cuando tengan el texto de estudio de Cheng-Yi, está la sexta línea, que representa como el techo de una casa, es perder la casa. O sea, representa la pérdida en distintas situaciones. Ahora vamos a analizar solamente las imágenes. Entonces, la imagen, la gran imagen, Taxiang dice, la montaña adherida, Shan, montaña adherida, Fu, a la tierra o sobre la tierra, Di Shan. O sea, la montaña Shan está adherida sobre la tierra, con esta idea de también el trigrama montaña, que sería en nuestro caso el trigrama es Ken, pero hace referencia a la montaña, y abajo está el trigrama de la tierra. O sea, esta descripción está describiendo la conformación del hexagrama directamente, pero se podría interpretar como la montaña o en la ladera de la montaña o arriba de la montaña o la montaña arriba de la tierra, como que se despoja, se quita, se cae, ¿no? Con la idea de que esa montaña que está arriba está por caer de alguna manera. Y en la imagen, curiosamente, no aparece la imagen de Chunzi, del sabio, el noble, no aparece en la imagen de los antiguos reyes, Xiangwan, podríamos pensar, aparece la idea de lo superior y lo inferior, también con esta idea de Shang, lo superior, y Xia, lo inferior. Entonces, tiene una presentación un poco diferente a los anteriores. ¿Cuál es la traducción que yo propongo? Utilizar el i, en este caso, como un adverbio, sería como traducirlo como mediante. Mediante que mediante la generosidad, lo superior, mediante la generosidad, porque se derrumba, está como la idea de la montaña que se derrumba, ¿no? Que se cae. Mediante la generosidad de lo de arriba, nutre a lo de abajo. O sea, el yang se disuelve para nutrir a los de abajo. Entonces, mediante la generosidad de lo superior, lo que está arriba, sería el trigrama superior, con lo que está abajo, entonces hay progreso trabajando duramente. O sea, es un progreso que implica un esfuerzo, que implica, podríamos pensar como una dedicación. No es un progreso fácil de alguna manera, pero podríamos interpretarlo como en situación de despojo, de pérdida, de disolución, se progresa con la generosidad de lo superior hacia lo inferior, esta cooperación que hay entre la montaña y la tierra. Una traducción posible, después vamos a ver la propuesta de Daniel y cada uno puede también buscar su propia interpretación. Pero entonces, en contexto de despojo, en contexto de dificultad, podríamos decir, de pérdida, uno puede progresar trabajando duro y también gracias a la generosidad de lo superior con lo inferior. Bien. Ahora, si vamos al siguiente hexagrama, que es como pares de opuestos, vienen siempre dados vuelta. Entonces, en este caso, si la montaña la damos vuelta, se transforma en el trueno, queda el trueno abajo y la tierra arriba. Y aparece la imagen del retorno. Lo curioso del carácter de retorno es que aparece también en el lado derecho, aparece la idea de retornar también, y en el lado izquierdo aparece la forma radical de Xin, que implica un movimiento, o sea, un regreso, es un movimiento de regreso. Podríamos interpretar este Fu también. Se puede traducir como retorno, como volver,
como repetir, algo que se repite repetidamente. Vamos a ver que este radical que aparece a la derecha tiene que ver con un instrumento que tiene esa naturaleza cíclica, como un torno, como algo que gira, por ejemplo, que se utiliza, por ejemplo, en la alfarería, se utiliza en la industria textil, en un montón de mecanismos de el regresar, o sea, con la idea de algo que cíclico que vuelve, pero también hay un de movimiento. También puede significar regresar, reanudar, volver a la normalidad, recuperarse, restablecer, dar la vuelta. Muchas interpretaciones del retorno. ¿Cómo lo interpreto yo? Como también, por un lado, está a nivel de los hexagramas, que como decíamos, el retorno del yang, vuelve a aparecer una línea yang abajo, frente a todas las demás líneas yin, que está libre. Entonces, en el movimiento, en el ciclo del yin y yang a lo largo del año, podríamos pensar entonces que después del mínimo, del máximo yin, en el solsticio de invierno, el retorno puede ser, vuelve a aparecer el yang, entonces, después del solsticio de invierno, en los hexagramas mensajeros o hexagrama marea, de esta secuencia de 2 hexagramas que interpretan entonces como marcan los 12 meses, en cierto sentido. Este es uno de esos hexagramas. Y también, como les decía, el radical que aparece, que le da el significado también de retorno, hace referencia a un mecanismo, por ejemplo, que se utilizaba puede ser para, por ejemplo, los mecanismos de las máquinas de coser o un torno, algo que tiene un mecanismo donde hay algo que gira y vuelve, da esta idea de volverle un torno de pie, al mismo tiempo que está esta idea de movimiento. Entonces es volver, es moverse y volver. Cíclicamente está la idea de volver, del retorno de lo cíclico, pero también volver a, en este caso se entiende como el camino, por ejemplo, de la virtud, como quien se desvía del camino y vuelve al camino. Bien, esto está en la sentencia también, en el guasí, la sentencia, el juicio o el dictamen, como lo quieran traducir. Es un hexagrama que habla de algo beneficioso o hay progreso, entonces, y habla de ir y venir, chu-ru, sin sufrimiento, wu-ji. El amigo viene, pen, lai, sin culpa, wu-chu. Entonces, en este ir y venir, podría ser como entrar y salir, ir y venir, en este movimiento donde uno a veces se desvía del propio camino, no hay culpa cuando uno regresa al camino central. La sentencia continúa y dice, dar la vuelta y retornar por el propio camino, fan fu chi dao, aparece el propio camino. El dao también, el camino, no es solamente el camino, es como el método, la vía, es el camino, es la forma en la cual uno se conduce, tiene que ver también con la virtud también. En la cultura taoísta el Tao representa, bueno, el orden, de alguna manera. Dar la vuelta y retornar por el propio camino. Y dice, al séptimo día viene el retorno, Chi-ri Lai Fu, vuelve a aparecer en la sentencia el carácter de retorno, beneficia tener un lugar a donde ir. Este sería como lo contrario del anterior, que en el 23 no había beneficio en emprender algo, en este caso sí beneficia en emprender algo. Y donde dice al séptimo día viene el retorno, la interpretación tiene que ver con la secuencia de los hexagramas. Como habíamos dicho, en esta secuencia, cada hexagrama, cada línea, por ejemplo, podríamos interpretarlo de manera fractal, puede representar un día o también un mes. Entonces, si hacemos los cambios, vamos a ver que son 6 pasos un hexagrama. Entonces, después de 6 pasos que se va la energía yang, y queda todo yin, el séptimo es como el regreso entonces de la energía yang, de ahí viene esa interpretación. Ahora, yendo a la imagen, aparece el trueno no como con el nombre de Chen, del trigrama, sino el trueno Lei, el trueno como la lluvia en el campo, el trueno físico, ¿no? El trueno está, Lei Tsai, en el medio de la tierra, Di Chong. Trueno en el medio de la tierra. Es como también esto tiene que ver con en la secuencia del Pacua postnatal, siempre se comienza con el trueno, no sé si lo han visto alguna vez, que aparece el trueno a la izquierda, por ejemplo, aparece el fuego arriba, aparece el agua abajo, ¿no? Y aparece el lago a la derecha. Esto representa también el ciclo de las estaciones. Entonces, que surja el trueno, se dice todo comienza con el trueno porque el trueno representa el amanecer, representa la primavera, representa el inicio, representa el retorno,
del yang propiamente dicho, después del invierno. Entonces, por eso el trueno en la Tierra, se dice que cuando comienza la primavera, con la primera tormenta de primavera, se dice que ese es el momento que la energía, en el Feng Shui, la energía de la primavera vuelve con el trueno. El trueno representa eso. Entonces, por eso está esta imagen del retorno. Ahora, sí aparece en esta imagen la figura de Xianguang, los antiguos reyes, de esta manera, podríamos pensar, durante el solsticio, fíjense la imagen del solsticio, que sería el solsticio es Chirri, el solsticio de invierno, cerraban las fronteras. O sea, el momento de máximo frío, se cerraban las fronteras, se cerraban los pasos, no habían caravanas, no habían traslados, no habían inspecciones. Habíamos visto en los hexagramas anteriores que los antiguos reyes, por ejemplo, inspeccionaban la región, creo que era el 19, de supervisar, inspeccionaban la región y después establecían leyes. En este caso, cerraban las fronteras y también los mercaderes no viajaban, ¿no? Los mercaderes andantes serían como las caravanas. Shanglu, Bujing, no habían viajes de mercaderes, y los soberanos, acá lo traduzco como soberanos Hou, o los ministros, no inspeccionaban la región. Es decir, el momento de hacer una pausa. En el invierno máximo frío no había movimiento. Entonces, está esta idea con el retorno, hablando muy concretamente del solsticio de invierno. Fíjense, el hexagrama 23 es antes del solsticio y el 24 es después del solsticio, ¿no? Entonces, el retorno es después de ese momento de detenimiento del máximo yin. ¿Cómo lo trasladamos a la organización? Bueno, ahora enseguida lo vamos a ver, cómo llevamos esto a la aplicación práctica, pero acá tenemos presentado al menos el texto chino, por lo menos la imagen, como se nos presenta originalmente en el Chou-I. Y bueno, ahora Daniel nos va a compartir su interpretación de esto. No sé si tienen preguntas o comentarios. Si quieren, pueden hacer. Y si no, ahí cuando quieras, Daniel, puedes comenzar a hacer tu análisis. Muchas gracias, Pablo. También gracias por la presentación. Bienvenidos, bienvenidas, quienes están aquí presentes y quienes estén viéndolo también. Bueno, voy a ampliar un poco la traducción, la interpretación, en la línea de lo que estilaba Pablo. Ya saben, estamos trabajando con lo que podemos denominar un poco directamente a la tercera, este escolio, este comentario del Chou-I, es en chino Xiang Chuan, es un comentario hecho sobre el Kuatzi, es decir, la sentencia, tratando de apelar al pensamiento visual, ¿por qué no decirlo así? Conocida más popularmente como Ta Xiang, la gran imagen o las grandes imágenes. Recordemos que en términos literarios, las Ta Xiang son aforismos, tienen forma aforística, comenta cada Kuatzi, analizando, siempre teniendo en cuenta los trigramas que lo componen. Eso es fundamental para entender el texto, ¿no?, de cada aforismo. Por eso presupone también conocer las connotaciones que tiene cada uno de los 8 trigramas y cómo esas connotaciones establecen relaciones dinámicas entre sí. Un poco en la línea también de lo que es la cosmovisión china, que es dinámica, no es estática, como en Occidente. De ahí entonces surge un poco la idea de cada aforismo y termina asociando una virtud, una fuerza, una potencia, una energía, podemos decir, inherente al hexagrama, que lo relaciona con la conducta, con la manera de ser, con los hábitos de esta figura que aparece recurrentemente, la talla, la del Chuanzi, o también en algunos casos con las vidas de antiguos gobernantes, incluso puede aparecer el sabio. Siempre expresan un ideal de conducta, es algo ético, podríamos decir, tienen un contenido ético en buena medida.
En analogía, siempre estableciendo la analogía con un fenómeno natural. Es importante hacer ese ejercicio de lectura. Él exige que hagamos el esfuerzo de establecer cuál es la analogía entonces entre el mundo, la dimensión, el plano de lo humano y el plano o el orden de lo natural. Y transparentan una doble tradición. No son las únicas tradiciones, ¿no? No es la única herencia cultural que se transparenta en China, pero bueno, se transparenta esta doble, que es la de la Tao Xia o la Ru Xia, ¿eh? La Tao Xia, que tiene una tendencia más mística y se orienta al autoconocimiento, o sea, la escuela del Tao, ¿no? Y la Ru Xia, la escuela de los eruditos, o la confuciana, que es de corte ético y está más orientada a la toma práctica de decisiones incluso. Bien, veamos entonces el 23. Vemos los trigramas constituyentes, eso es muy importante. Quen Xia, abajo Quen, la tierra, o las connotaciones que tenga. Ken, Ken, Yang, arriba Ken, arriba la montaña. ¿Sí? Como mostraba Pablo, una sola línea Yang, arriba, a punto de desaparecer. De ahí también, digamos, el dictamen y las líneas. A la izquierda tienen una imagen, donde se ve una montaña y abajo mucha tierra, interesante. Y a la derecha el Kuoming, el nombre que le da título, ¿sí?, a este hexagrama. Po, eso es Po, así se pronuncia. Ahí tienen el sinograma, el Hangzi, y arriba el King, ¿cómo se pronuncia? Po. Veamos qué dice la tercera entonces. En una primera parte, ya saben, apela a una imagen de la naturaleza, el orden de lo natural, en la segunda, el orden de la cultura. En la primera, tenemos Shang Fu Ti Shang Po. La montaña, Shan, Shan, Shan Fu, se apoya, Ti Shang, ¿sí? Ti Shang. La montaña se apoya sobre la tierra. Po, y ahí noten que siempre aparece integrado en el ala tercera el nombre de el Kuoming, por eso en la traducción lo integramos al texto para otorgarle sentido, y en este caso entonces nos quedaría: la montaña se apoya sobre la tierra, o desprendiéndose. Vamos a pensar esta idea, ¿no? Desprendiéndose. La montaña, el sustento de la tierra, se va desprendiendo. Y la segunda parte, como sabemos, siempre tiene la misma estructura, introducida por este y, que es pospositivo, como estamos viendo. Y así. Y acá aparece una figura que no había aparecido hasta aquí. Había aparecido la figura de los antiguos soberanos, del Chuan Tzu, pero no esta figura. Shang, Shang. Así, eso indica arriba, ¿no? Elevado. ¿Cómo es? Entonces, los elevados, los encumbrados, los que están arriba, Hou, Xia, son dadivosos con los inferiores. Ahí hay un error, una rata que voy a corregir, donde dice Xi, me faltó evidentemente, es Xia. Son dadivosos, los que están arriba son dadivosos con los inferiores, los encumbrados, los superiores, son dadivosos con los inferiores. ¿Sí? Shang, Hou, Xia. Y agrega Tzu Bei, Tzu Bei, asentando su posición. ¿De quién? ¿De los encumbrados o de los inferiores? Vamos a interpretarlo. Entonces, si vemos la imagen, a continuación, ¿ven? Podría ser esta idea. Shang Fu Di, Shang Po. La imagen, ¿no?, de la montaña, sentándose sobre la tierra, desprendiéndose, podríamos, ¿no? Como habíamos dicho. Podría ser esta imagen, tranquilamente. Bueno, veamos, otorgándole ya un sentido no consecutivo, sino de analogía, ¿sí?, estableciendo específicamente la comparación entre los dos órdenes, que habilita, ¿no?, la semántica y es un carácter funcional. Entonces invertimos, ¿no?, la imagen para que en español tenga más sentido.
Los superiores, shang, los superiores, hou xia, son dadivosos con los inferiores a fin de asentar su posición. Zi bei, como si fueran, ¿no? Los yang, los superiores, como si fueran una montaña que, estando apoyada sobre la tierra, una montaña que fu shang ti, estando aposada sobre la tierra, po se desprende. Esa idea también, si quieren, de el superior que se va desprendiendo, manifestando en otros planos, rodando hacia otros planos, como puede ser la montaña también hacia la tierra. Yo sé que tiene connotaciones de destrucción, pero en estos textos yo evitaría las imágenes negativas, en estos lenguajes en general. El lenguaje del tarot también, por ejemplo, ¿sí? Entonces esta idea, interesante idea del 23. Veamos si tiene relación con el 24, que como sugerimos, conviene leerlos en pares en una secuencia interna, ¿no? Antes, una cita, como estamos acostumbrados, un comentario. Richard Wilhelm comenta lo siguiente con respecto a la tercera del 23. Dice, en el caso de los gobernantes, se está hablando de eso, ¿no? Por eso lo agrego. En el caso de los gobernantes, es cuestión de ser generosos como es en la tierra. Entonces, harán que su posición sea tan segura como la que tiene una montaña. Y rescato un pasaje de Yuan Yu, confuciano, que directamente también, fíjense, la primera es que traigo un pasaje en chino de Yuan Yu, porque vale la pena, porque es como muy conocido este pasaje. Es para un tatuaje, si quieren también. Es como muy conocido, ¿no? Está bueno conocerlo. Hay muchos pasajes conocidos de Yuan Yu confuciano, ¿no? Conocido como analectas o consideraciones y dichos, literalmente. Pues el siguiente, fíjense. El pasaje dice lo siguiente. Tiene mucho equilibrio, como el 4 y 4. La estructura de 4 y 4. Esto es el pensamiento chino, incluso, la estructura. ¿No? Entonces, ci y si, jiao, wen, qing, zhong, xin. ¿Qué dice? El maestro Ci promovió, ¿no? Ahí tenemos otra vez ese i, que es típico de estas estructuras, ¿sí? Aforísticas. Ci y el maestro promovió 4 cosas. Ci, 4, ¿no? Ci, jia, 4 cosas, 4 enseñanzas puede ser, ¿no? Promovió 4 enseñanzas el maestro. Y estas son las 4 enseñanzas, que son valores confucianos, claramente, ¿no? Primera enseñanza, wen, cultura, todo tipo también. Arte, literatura, cultura, general, ¿sí? Wen, ese es el carácter de cultura incluso. Wen, xin, disciplina, chong, lealtad, xin, confianza. Entonces asocio este pasaje con el 23, como lo estábamos diciendo, de la montaña también desprendiéndose y sosteniendo la posición de los inferiores. El maestro promovió 4 enseñanzas, hace que sean posibles 4 enseñanzas, motivó 4 enseñanzas: cultura, disciplina, lealtad, confianza, o sea, wen, xin, chong, xin. Bien. Veamos el haiku asociado. Cardumen luminoso, flota en círculos, luna de otoño. Bueno, interesante acá la imagen del cardumen, lo de girar en círculos y su analogía, ¿no? El cardumen es imagen de la luna también. La luna está elevada, ¿no? Con respecto al cardumen. Esa idea también de lo elevado con respecto a lo de abajo, sosteniendo esa idea del movimiento circular del
la agrupación del cardumen. Con una idea crepuscular, por cierto, como la del otoño, porque el 23 tiene una idea crepuscular per se. Es una línea ya retirándose. Bien, vamos al 24. Vemos la constitución interna, los dos trigramas, cómo se invierte, es una imagen invertida del 23, como ven, entonces, Ten Xia, abajo, Chen, el trueno. Quen, Quen Shan, arriba, Quen, la tierra. Fíjense a la derecha, la imagen, hay truenos, ¿no? Surgiendo de la tierra, pero hay como una floración también, justamente porque, como decía Pablo, es el inicio de la energía vital. Trueno nace de la tierra, es el inicio de la primavera. Y a la izquierda tienen el Hangzi, o el que le da, es el Kuamin, ¿no? Que le da el título a este hexagrama. Fu, fu. Retorno puede ser, y entre otras acepciones. Bien, veamos qué dice la tercera. Es un poquito más larga, porque ya lo hemos visto hace un ratito con Pablo. Siempre tomamos en su primera acepción este I, su carácter con su valor consecutivo. Entonces dice, ¿no? Lei, lei, zai. Lei, zai, ti, chong, fu. El trueno, lei, el trueno, isícono, el trueno, zai, está, ti, chong, en el centro de la Tierra. Nace de la Tierra, como visión china, y se le agrega el carácter, como ven que siempre aparece, lo integramos textualmente entonces, ¿no? El trueno está en el centro de la Tierra, fu, retornando. Una energía también de la Tierra, el trueno, retorna, nunca se agota. Y acá, fíjense que en el 23 y 24, creo que es la primer par que no aparece en alguno de los dos, el Chuan-Tzu, en otro aparecía Shang, esa figura de los encumbrados. Acá, algo que ya hemos visto, una figura que ya apareció varias veces. Habría que ver una estadística, cuántas veces aparece y por qué. Xiang Wang, los antiguos soberanos, y así los antiguos soberanos, como decía Pablo, ¿no? Los antiguos soberanos, en el solsticio de invierno, hacían cerrar los portones. Pi, Guan, y sigue, ¿no? Shang, Yu, Shang, Yu. Por lo que los comerciantes y los viajeros, o los que viajan para comerciar, mercaderes podría ser también Shang, Yu, como decía Pablo, o los comerciantes y los viajeros también por separado, Pu, Xin. Entonces, por lo que los comerciantes y los viajeros no se trasladaban Hou, Pu, Xin, Fan, en tanto sus sucesores, los Hou, sucesores de los soberanos, ¿no? Un término que hemos visto en otras salas. En tanto, sus sucesores no inspeccionaban las fronteras. Son los herederos, serían, ¿no? Esos Hou son los herederos de los antiguos soberanos, ¿no? Entonces, fíjense que hay una doble agencia, una doble funcionalidad. Los antiguos soberanos, durante el solsticio de invierno, cierran, hacen cerrar, no lo hacen ellos, ¿no? Obviamente, eso es factitivo, hacen que otros hagan, dan la orden que otros hagan, hacen cerrar los portones, de ahí el uso factitivo del verbo que elijo, hacen cerrar los portones. De esta manera, ¿no? Los comerciantes y los viajeros no se pueden trasladar. Los herederos, los que son los herederos que todavía no están en la función de soberanos, ¿no? Los Hou, en tanto entonces esta figura, no inspeccionan las fronteras. Veamos un poco la imagen, Lei Zai Ti Chong Fu, a ver cómo la podemos ver. Lei Zai Ti Chong Fu, perdón, más corto tono. Podría hacer esto, ¿no? También. ¿Sí? El trueno está en el centro de la Tierra retornando. Puede ser una imagen
de la energía también retornando, de lo que va a ser la primavera, luego el verano o el sol, ¿sí? El nacimiento del sol, el origen del sol en cada día, sobre todo el sol más fuerte, que está asociado a primavera y verano. Pero también podría ser esta otra imagen, ¿no? Podría, tranquilamente, ¿sí? Lei Zai Di Chong Fu. El trueno está en el centro de la Tierra, retornando por retornar. Todavía no está ahí. Es lo que sigue, digamos, lo que sigue a esta estación. Podría ser tranquilamente. Bien, entonces interpretemos con el valor de analogía este y, ya saben, para comparar los dos órdenes, invirtiendo la traducción, quedaría así. Los antiguos soberanos, Xiangwang, hacían cerrar los portones en el solsticio de invierno, es eso, por lo que los comerciantes y los viajeros no se trasladaban en tanto sus sucesores o sus herederos no inspeccionaban las fronteras. Y como si se tratara, ¿eh? Como si se tratara del trueno, ¿eh? Que está en el centro de la Tierra por retornar. Entonces, esta idea también de sabiduría, obviamente sostenida por los antiguos soberanos y seguida por sus cortes, por sus herederos, de tomar decisiones acorde, en este caso, a los momentos del año y las actividades posibles o permitidas, sino justamente para favorecer después el adecuado funcionamiento o circulación, podríamos decir, de los mil seres, ¿no? De las cosas. Esto es muy contemporáneamente, incluso en el pensamiento chino, haciendo ciertas reformas, desde Deng Xiaoping en adelante, en donde, bueno, durante un tiempo individualmente no nos vamos a beneficiar, hay que tomar esa decisión desde arriba, la decisión de Estado, pero eso va a redundar en un beneficio colectivo a futuro, ¿no? Esto está arraigado en el pensamiento chino. Bien, si bien este texto es muy, muy antiguo, ¿no? Comparado con la contemporaneidad de China. ¿Y qué comenta Richard Wilhelm? Bien, comentando entonces esta ala, dice, todo debe tratarse en sus primeros comienzos con protección y delicadeza, esa sabiduría, para que el retorno conduzca así a la floración. De ahí la imagen que hay soberanos y sus herederos sosteniendo, tomando decisiones, cuidando esa energía, protegiéndola, ¿no? Justamente porque la idea es que se dé la floración, sea económica, cultural, material, anímica, vital. Eso ya es una interpretación, ¿no? Podemos ver en qué aspecto. Y el pasaje de Yuan Yu, que recorto, es el siguiente. La persona culta recurre a sus propias capacidades. La persona culta recurre a sus propias capacidades. La persona formada, ¿no? Podemos decir, recurre a sus propias capacidades. Las viles, las personas mezquinas, las personas viles, a las de otros. Entonces, rescatando un poco esta idea de quiénes y por qué se toman ciertas decisiones y para qué, en todo caso. No quiero establecer analogías, pero bueno, demasiado explícitas, pero en Occidente tenemos, por el juego propiamente democrático multipartidario, proyectos cortoplacistas que nunca terminan beneficiando al colectivo. En cambio, China es un estado centralizado y estratégico. No, son decisiones siempre a largo plazo y pensando en el orden que sea, con la característica que tenga, pero pensando en el beneficio, en el retorno de la energía, pero que beneficia al conjunto, ¿sí? De eso que los viles, bueno, en este caso, no estén en sintonía con este qua, de alguna manera. Ni con este, ni con el 11, que tiene alguna similitud.
Bueno, en cuanto a el haiku, que ahí hay una rata, tiene que decir 24, dice, nieva en las mieses, las semillas esperan la primavera. ¿Mm? Otra vez esa idea del invierno, las cosechas, ¿no? Con el manto de nieve, las semillas están bajo todo ese manto, incluso bajo la tierra, esperando esa floración, el surgimiento de esa energía vital, también, ¿no? Por ahí de la analogía, la naturaleza con su sabiduría, los antiguos soberanos, Wan, tratando de emular entonces esa sabiduría. Como dice, todo esto está muy anclado en la cosmovisión china, incluso actualmente. ¿Mm? De ahí las imágenes de la naturaleza son... A veces es extraño porque si se dialoga en términos de política diplomática, un chino probablemente, o sea, un chino con empresarios estadounidenses, supongamos, quizás tiran un aforismo confuciano y demás y quedan medios perdidos, ¿no? Los, digamos, de esta parte del mundo son más pragmáticos y utilitaristas, por concepción, utilitaristas, ¿no? De Adam Smith en adelante, como que se quedan pensando, pero ¿qué me quiso decir con esta imagen de la naturaleza y demás? Nada, son tradiciones culturales muy distintas. ¿Eh? No, no hago juicios de valor. Bueno, eso era lo que yo quería presentar. Ahora Pablo va a continuar. Obviamente, si tienen alguna pregunta, alguna duda, bienvenido. O si quieren nos caja de comentarios también, si lo están viendo diferido. Pablo va a continuar un poco con lo que vimos, desglosándolo con la propuesta, con la interpretación más orientada al management que hace el maestro Chang Yi. Gracias, Daniel. Sí, estaba pensando también, bueno, hay otra obra que tradujo también Thomas Cleary, que es el I Ching budista, y todavía no la hemos estudiado, quizá más adelante sí lo hagamos, pero dentro de la idea de la disolución y el retorno, la disolución puede ser también la disolución del ego, también, como alcanzar la cesación, ¿no? Lo que se traduce a veces como nirvana podría ser, en un aspecto, en un estudio más espiritual, podría ser algo positivo, como cuando vos decías que no necesariamente la destrucción es algo negativo. Pero yo pensaba también cuando estaba preparando la clase en la idea, no sé cuál artista del Renacimiento, no sé si era Miguel Ángel, decía cuando esculpía el mármol que él solamente sacaba lo que sobraba para que se revelara la obra. O sea, también el acto de despojar no siempre es destructivo, sino a veces también es necesario para la construcción de algo superior. Pero ahora, bueno, vamos a bajar un poco más a lo concreto, por lo menos desde la perspectiva de Cheng Yi, la perspectiva neoconfuciana. Vamos a dejar esa imagen para que nos acompañe mientras hacemos esta lectura. Acá se ve claramente en el 23 el desmoronamiento, como ese deslizamiento de la montaña. Bueno, ahora lo podemos asociar quizá a los terremotos que han habido recientemente. Acá en mi provincia tenemos en zona de alta montaña, siempre que hay fuertes lluvias o terremotos, lo que sea, siempre hay desmoronamiento y es una situación que podría representar ese fenómeno natural que se da con cierta frecuencia, según el lugar donde uno habite. Pero vamos a ver la interpretación de Cheng Yi. Entonces, ¿qué nos dice? Él lo traduce como el despojo, sería la palabra que usa Thomas Cleary, stripping away, en inglés, como quitar algo, ¿no? Dice, cuando las personas alcanzan el punto del adorno, que hace referencia al hexagrama 22, a través de la cultura, ese es el punto álgido del éxito, o sea, como la culminación, la cultura que se muestra en el refinamiento, por así decirlo. Pero al punto álgido le sigue inevitablemente un retroceso, porque en esta ley de ciclicidad todo lo que tiene su apogeo también tiene su decadencia. Por lo que cuando el adorno llega a su fin se produce el despojo. Por lo tanto, el hexagrama despojo sigue a adorno. Esa es una ala que es la secuencia, está incorporada en el texto de Cheng Yi. Dice Cheng Yi, en el hexagrama hay 5 yin y un yang. El yin comienza desde abajo, creciendo gradualmente hasta su pleno desarrollo. Y un grupo de yin se disuelve y despoja al yang. Es como si los 5 yin están derrocando, disolviendo a ese último yang, por eso se llama despojo. Dice Cheng Yi, el despojo hace que no sea beneficioso ir a ningún sitio.
Despojo se refiere cuando un grupo de yin alcanza su máximo esplendor. También el yin representa a las personas no cultivadas, los mezquinos o los viles, como diría Confucio, disolviéndose y despojando al yang. El yang puede representar la persona iluminada, culta. Un ejemplo de ello es cuando un grupo de personas mezquinas derriba a las personas iluminadas. Por lo tanto, no es beneficioso que las personas iluminadas vayan a ningún sitio en estas circunstancias. Lo que deben hacer es hablar de manera agradable, ocultar sus actos y actuar según el momento para evitar ser perjudicadas por las personas mezquinas. Es decir, en momentos de dificultad, cuando el yang, podríamos pensarlo, la cultura, no puede prosperar, es momento de no emprender nada, en el sentido de cuando dice no beneficia a ir a ninguna parte, no es momento de emprender nada, y más bien es momento de ocultarse, como quizá podríamos relacionarlo con el hexagrama 15, la humildad, donde es la montaña debajo de la tierra, es decir, la montaña acá está descendiendo, es decir, momento de ocultarse, ir hacia abajo de la tierra, esconderse, para evitar ser perjudicado por las personas mezquinas. O sea, no es un momento de exponerse. En situación de dificultad es mejor no emprender nada entonces porque no hay condiciones para el progreso. Bien. Ahora, respecto al retorno, sería el siguiente hexagrama, aparece la imagen. Fíjense que están acá también como reconstruyendo el techo de una casa. Si ven en la imagen que utiliza este artista, y aparecen en el fondo los campos también que están siendo cultivados de alguna manera o están listos para ser sembrados, ¿no? El amarillo también es el color de la tierra, para quien le interesa la analogía. De hecho, si uno estudia las líneas, cada línea, esto lo van a tener en el texto, pero cada línea representa el despojo, la pérdida en algún lugar, y de hecho la última línea habla de la pérdida de incluso de la propia casa, es decir, como que ese último yang es como el techo de una casa que se termina perdiendo. Entonces, de alguna manera, son distintas situaciones de dificultad. Pero ahora nos vamos a quedar solamente con la imagen, dice Cheng Yi. Las cosas no pueden acabar siendo aniquiladas por completo. Cuando el despojo llega a su fin, lo que está arriba regresa abajo, por lo que el despojo le sigue al retorno. Es decir, aquello, también como las hojas de los árboles que caen en el otoño y vienen a abonar la tierra, que luego retornará la energía yang del elemento madera, con el trueno también en la primavera. O sea, todo lo que cae tiene su retorno en esta ciclicidad yin y yang. Y también hay una cuestión fractal, como les decía, el trueno representa el amanecer, puede representar la luna creciente después de la luna nueva y representa la primavera después del invierno. Hay una fractalidad también en la representación del tiempo en los trigramas. Las cosas no pueden ser despojadas por completo, por lo que cuando el despojo concluye regresan, dice. Cuando el yin culmina surge el yang. Cuando el despojo del yang culmina en la cima, el yang renace en la base. Cuando el yin culmina, el yang regresa. El 10º mes lunar del año sería el crecimiento del yin ha alcanzado el punto álgido. En el solsticio de invierno, un yang regresa naciendo en la tierra. A eso se le llama el retorno. Es decir, el retorno, como la ceremonia que tenemos nosotros, las culturas originarias las hemos adoptado también, sería el Inti Raymi, ¿no? O en el hemisferio norte el Sol Invictus, también, que después se transformó, se adoptó en distintas culturas, fue asociándose a distintas tradiciones y ritos paganos, pero originalmente era esa asociación con el retorno del yang después del solsticio de invierno. El yang es el camino del liderazgo iluminado, o sea, representa a la persona cultivada también. El yang se desvanece y tras alcanzar el límite vuelve de nuevo. El camino del liderazgo iluminado se desvanece y tras alcanzar el límite vuelve a crecer. Por lo tanto, el retorno significa el significado de volver a lo que es bueno. Es como volver al camino correcto, volver a emprender la propia senda. En el dictamen decía regresar o retornar, llegar, salir y entrar sin aflicción. Cuando llegan los compañeros no hay culpa, es como el retorno también. Dice, una vez que hay retorno hay una llegada. La energía yang renace de lo más profundo, llega gradualmente a la plenitud, produce y nutre a todos los seres. Cuando el camino del liderazgo iluminado ha regresado, llega naturalmente el punto que beneficia al mundo. O sea, vuelve la persona cultivada a tener espacio para poder entonces guiar a otros. Por lo tanto, aparecen también, llegan los compañeros, se dice, vienen sin culpa. Hay como una vuelta, una unión que se da después del momento de disolución. Entonces, significa llegar al pleno crecimiento. Entonces,
después de que pasan esas condiciones adversas, en las cuales no es beneficioso ir a ninguna parte, es momento de ocultarse, ahora vuelve la energía, entonces uno puede entonces volver a manifestarse en el exterior, emprendiendo algo ya con la llegada de esta fuerza que está renovada, de alguna manera. Es como en este caso sí es el momento de volver después de un periodo de retroceso o de ocultamiento también. Esa sería un poco como la idea de cuando lo llevamos después le voy a dejar el texto para que lo lean completo, pero para que lo interpretemos en términos de administración y organización, hay que saber lidiar con las energías y las ciclicidades temporales, por ejemplo, a la hora de emprender cosas. Hay cuestiones que pueden estar marcadas en algunos hemisferios, por ejemplo, las condiciones climáticas adversas, como puede ser un frío excesivo, hacen que hayan temporadas en las cuales se pasa a la inactividad, que esto lo viven mucho en los lugares donde hay climas muy fríos, por ejemplo, donde en los meses de frío hay muchas actividades que quedan totalmente suspendidas, y en otras latitudes está el efecto inverso. Hay veces que el clima adverso pasa a ser el calor. En este sentido, por ejemplo, en lugares donde las temperaturas elevadas hacen imposible realizar ciertas actividades y se vuelve ese extremo calor inhabilitante. Entonces, para que lo interpretemos más allá de lo que sería la idea de si es frío o si es calor, si es solsticio de invierno o solsticio de verano, sino que hay momentos en los que es propicio emprender algo porque las energías están dadas y hay momentos en los que evidentemente no es propicio emprender nada, ¿no? Como por ejemplo cuando tenemos el paso fronterizo que se cierra por tormentas, bueno, no beneficia ir a ninguna parte porque uno va a quedar varado en la tormenta, pero lo mismo podría ocurrir en una situación en la cual las condiciones externas no benefician entonces ese emprender. Ahora, cuando sí están dadas las condiciones, cuando sí vuelven las condiciones, podríamos pensar en este retorno, entonces uno puede volver, buscar la colaboración y emprender de vuelta ese camino de crecimiento. Entonces, yo creo que estos dos hexagramas fundamentalmente nos hablan del momento oportuno para avanzar o para retroceder, para guardarse o para salir afuera de vuelta luego de una pausa, como es necesario muchas veces hacer a lo largo de la ciclicidad de cada año. Según, igual, cualquier actividad que ustedes puedan pensar, uno no puede estar permanentemente en movimiento. Hay momentos para detenerse, momento para ocultarse y hay momentos para regresar. Así que bueno, creo que este es el mensaje que nos traen estos hexagramas. No sé si de esto tienen alguna consulta o comentario. Si quieren. Sí, diga. Sí, Pablo, justamente yo quería agregar que por la dinámica interna de los trigramas constitutivos, hay 4 pares que están como muy vinculados entre sí, que es el 1 y el 2, el 11, el 12, el 23, el 24, el 41, el 42. Por estas dinámicas de líneas, sobre todo, Sí. yang o yin, sobre todo en las yang, que se mueven en ambos, en esos 8 que les mencioné, que van de a pares, ¿no? 1, 2, 11, 12, 23, 24, 41, 42, nada, tienen una similitud estructural. No se parecen en la constitución, pero sí en la dinámica que se está estableciendo. Por eso, por ahí hasta les puede resonar lo que decía Pablo recién, sobre todo el 23, 24, les puede resonar con el 11, incluso con el 12. Más adelante, si es que no los vieron, con el 41, 42. Eso es para tenerlo en cuenta, es como una estructura también interna del sistema. Sí, estos son los 12 hexagramas, se dice mensajeros o hexagramas marea que representan este movimiento de aumento y disminución de la energía yin y yang. De hecho, en este caso acá tenemos del solsticio de invierno representado por el hexagrama 2, tenemos el retorno, el yang empieza a surgir y tenemos la disolución o el 23, ¿no? El despojo en este lado. Entonces, en este sentido, estamos marca todo lo que ocurre durante, por eso uno es antes, otro es después del solsticio, por eso hace referencia los dos hexagramas al periodo del solsticio. Obviamente que después lo mismo va a ocurrir
en cada uno de los hexagramas, lo que mencionabas vos, tenías el 11 y el 12, son los momentos de equilibrio de yin y yang, marcan también esas etapas a lo largo del año. En esta ciclicidad lo podríamos aplicar al día, a las horas del día, al ritmo circadiano, a las estaciones, a los ciclos lunares, etc. Así que está bueno ahí el comentario. Bueno, no sé por ahí si queda algo más por comentar o preguntar. Si no, recibiremos, quienes lo vean en diferido, obviamente, sus comentarios. Cualquier cosa pueden aportar. También enviar sus consultas. Hay personas que a veces hacen consultas al I Ching y quieren que hagamos algún análisis de lo que serían las consultas. También lo pueden hacer. Y nos estaríamos viendo el próximo encuentro entonces con el 25 y el 26. Bien, gracias por estar presente y nos vemos la próxima. Que tengan buena semana. Gracias. Gracias.